Aquí estamos en nuestra cápsula. Brevemente queremos saludarles a todos, los que están ahí conectados. Eh, lo que quería compartir hoy día era acerca de la Biblia. ¿Cómo escoger una buena Biblia? ¿Cómo leer una traducción que sea adecuada? ¿Cómo saber cuál es la traducción adecuada? Y esto es un tema muy profundo, da para mucho. Sin embargo, quisiera brevemente contarles que, primero que nada, ¿qué es lo que leemos cuando leemos la Biblia? ¿Qué tipos de traducciones de la Biblia hay? Y cómo podemos escoger una. Bueno, primero que nada, lo que leemos de la Biblia, cuando leemos la Biblia en español, estamos leyendo una traducción y tenemos que entender eso. No estamos leyendo las palabras originales que se escribieron, porque la Biblia en el Nuevo Testamento se escribió en griego y en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros en español son traducciones. Ahora bien, hay dos tipos de traducciones. Unas son las traducciones literales y otras son las traducciones interpretativas. Las traducciones literales se les llama así porque traducen palabra por palabra el texto original a los idiomas que se quiera traducir, al español, al alemán, al inglés, etcétera. Y las traducciones literales son precisamente por eso las más exactas, porque dicen literalmente lo que quería decir el texto. Y las traducciones interpretativas, por otro lado, no son como las traducciones literales que traducen palabra por palabra, sino que traducen lo que nosotros conocemos como el sentido del texto. ¿Qué quiere decir con el sentido del texto? Lo que quiere decir con el sentido del texto es que traducen cómo los oyentes de esas palabras recibieron el mensaje. O sea, cómo interpretaron el mensaje. Por eso se llaman traducciones interpretativas. Y aquí hay una variedad de traducciones literales, una variedad de traducciones interpretativas. Yo les voy a mostrar un par de las que tengo de ambos campos y que no es que unas sean mejores o peores que otras, sino que tienen diferente función. Yo les voy a mostrar primero algunas traducciones literales. Por ejemplo, una traducción literal es la clásica Reina Valera 60. La Reina Valera 60 es la traducción literal por excelencia del pueblo evangélico desde hace muchos años y es una traducción literal. ¿Por qué? Porque preserva palabra por palabra el texto original. Otra traducción literal, y que es la que usamos mucho en la viña, es la traducción NBI. Eh, la traducción NBI también es una traducción literal, entre paréntesis, disculpen, mis traducciones están muy carreteadas, pero sirven, todavía se leen. La traducción NBI, lo bueno que tiene es que es una traducción literal, pero también es en un lenguaje más contemporáneo. La traducción Reina Valera usa los expresiones castellanas como el vosotros, podéis, sabéis, y probablemente en la NBI van a salir sinónimos de eso. Ustedes saben, pueden. ¿Mm? Lo importante de esta traducción NBI es que es una traducción literal, pero en un lenguaje actual. Y también otra traducción literal que he encontrado hace muy poquito fue un día cachureando en la librería Antártica con mi hija Sofi. Y ahí encontramos, bueno, entre paréntesis, un estante de libros en la librería Antártica. Hay un estante aquí en San Bernardo de puros libros a 5 lucas. Y la primera cosa que vi fue esta Biblia, que es una Biblia católica, que se llama la Biblia para el pueblo de Dios. Y esta es una traducción literal, también del griego, y en el caso del Antiguo Testamento es del griego de la Septuaginta. Pero es una muy buena traducción literal, conserva modismos españoles como vosotros podéis sabéis, pero la forma en que están construidas las frases, las palabras en general que usa son un español moderno. Probablemente esta es una versión española para España. ¿Mm?
estoy haciendo mis devocionales con esta, está muy buena traducción y la estoy disfrutando mucho. Esta es una traducción literal también, se llama la Biblia para el pueblo de Dios. También existe la Biblia Jerusalén, que es una traducción católica, también literal, que son de las mejores junto con la NBI y la Reina Valera. Ahora voy a mostrarles un par de traducciones interpretativas. Una de las traducciones interpretativas que más se está usando ahora es esta, que es la Nueva Traducción Viviente o NTV. Como les decía, traducen el sentido del texto, no traducen el texto palabra por palabra. Por lo tanto, tiene esa riqueza del lenguaje porque tú puedes escuchar o leer la palabra tal cual los antiguos oyentes recibieron las palabras de Jesús. No literalmente, sino como las entendieron. Y otra traducción literal, interpretativa, es esta, que se llama lenguaje actual, que también es una traducción interpretativa y que también al traducir el sentido del texto hace mucho sentido a esta generación, a las generaciones más contemporáneas, a los más jóvenes, precisamente el sentido del texto. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que vean la diferencia un poco entre las diferentes traducciones literales e interpretativas. Por ejemplo, en la Reina Valera vamos a leer un texto bíblico que es Génesis 1.1. Génesis 1.1 y es un versículo muy conocido, 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a leer ese mismo texto en NBI. Y se van a dar cuenta que dice más o menos lo mismo, pero usando sinónimos. ¿Por qué? Porque son traducciones literales. Dice: Dios en el principio, Génesis 1 y 2, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. ¿Se dan cuenta? Es el mismo sentido del texto. Voy a leer mi traducción nueva, que es la nueva para mí, ¿no? La del pueblo de Dios. Dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dice aleteaba porque la misma palabra en hebreo para se movía, o en griego, perdón, para se movía es aletear, literalmente. Es una traducción literal. Ahora vamos a ver ese mismo versículo en las traducciones interpretativas. Génesis 1 y 2. Esta es la lenguaje actual. Dice: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Tiene algunas cosas que asume que la gente escuchó cuando Moisés escribió esto, de tal manera que podemos ver cómo la gente entendía las palabras literales de Génesis 1 y 2. Vamos a ver qué es lo que dice la Nueva Traducción Viviente o NTV. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba sin vida, y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Se dan cuenta? Las traducciones interpretativas son un poco más explicativas. Cuando uno, por la literalidad del texto, no le queda muy clara una palabra o una expresión, puede recurrir a una traducción interpretativa para saber de una forma más exacta una interpretación de lo que querría decir.
Entonces, esa es un ejemplo entre lo que es una traducción literal y una interpretativa. Vamos a ver un último ejemplo con Juan 3:16, nuestro versículo muy conocido. Juan 3:16. Dice Juan 3:16. Vamos a ver en la Reina. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo muy conocido. Vamos a leerlo ahora en la NVI, Nueva Versión Internacional. Juan 3:16 en NVI. Dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mismo versículo, ¿verdad? Pero dicho con algunos sinónimos que le dan un poco más de modernidad. La Biblia para el pueblo de Dios, Juan 3:16, dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahora vamos a ver qué es lo que dicen las traducciones interpretativas. Vamos a comenzar por la NTV. NTV, Juan 3:16. Dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es muy literal este versículo en la NTV, a pesar de ser una traducción interpretativa. O sea, probablemente los antiguos, cuando escucharon Juan 3:16, escucharon muy cercano a la literalidad del texto. Interpretaban de la misma manera. Luego vamos a leerlo en la versión lenguaje actual. Juan 3:16. Veamos qué dice. Por aquí está. Juan 3:16. Dios amó, escuchen, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¡Qué increíble! Las otras versiones están usando una forma más bien impersonal, porque de tal manera amó Dios al mundo, o en tercera persona, amó Dios al mundo, de tal manera Dios amó al mundo, y esta lo usa en primera persona, es Jesús diciéndolo, porque de tal manera Dios amó a la gente que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Y me parece muy comprensible este cambio de tercera persona a primera persona. ¿Por qué? Porque si uno ve el contexto, Juan 3:16 es un versículo que está enmarcado en el episodio en que Jesús habla con Nicodemo. Y, y Nicodemo y Jesús empiezan esta discusión así muy bizarra, ¿no? De es necesario que nazcas de nuevo, y Nicodemo le dice, bueno, ¿cómo puede un hombre nacer sin meterse a la guata de su mamá siendo viejo? Es un diálogo. Y Juan, o sea, y Jesús, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando directamente con Nicodemo y se está refiriendo a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Estos son los matices que tienen las traducciones literales y las traducciones interpretativas. ¿Qué es mejor, una traducción literal, una traducción interpretativa? Depende de lo que tú quieras. Si tú quieres buscar el sentido exacto de las palabras del texto original, lo más cercano al texto original, busca una interpretativa, una literal, perdón.
Busca la NBI, busca la Reina Valera, busca la Biblia del Pueblo de Dios, busca la Jerusalén. Ahora, si leyendo esas traducciones literales, es muy típico que uno no entienda algunas cosas. Le cuesta un poco entender el sentido de lo que se dijo. En ese caso busca algunas de estas otras. Busca la lenguaje actual, puedes buscar la NTV, puedes buscar la Dios llega al hombre, puedes buscar la Dios habla hoy, que son traducciones interpretativas bastante buenas. ¿Cuál es la más adecuada? Yo siempre elijo las literales como primera fuente, porque te acercan directamente al texto original. Eh, y si hay algo que no entiendo, busco una interpretativa. Ahora, tú me dirás, pastor, estamos en cuarentena, ¿cómo le voy a hacer para comprar una Biblia si están todas las librerías cerradas? Bueno, hay aplicaciones gratuitas que te puedes bajar, como YouVersion, Bible Gateway, que tienen todas estas traducciones y más. Traducciones católicas, interconfesionales, protestantes, con diferentes matices que tú puedes bajar en tu tablet, en tu celular y poder escuchar y leer en realidad la palabra de Dios en diferentes versiones. Así que no hay excusa para no leer la Biblia, no leerla en diferentes traducciones que están al alcance de tu mano y que te pueden enriquecer tanto en tu lectura del texto como en tu vida devocional. Bueno, eso también, si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden dejármelo abajo ahí en los comentarios. Y eso es todo por ahora. Dios los bendiga. Tengan una buena noche y un buen fin de semana.